causas son fundamentalmente éticas. Yo menciono 4 de esas causas éticas. Well, that's what capitalism is. A system of free enterprise. Watching TV while you're on the phone. Pick up the phone. Don't let this train leave the station. All you got to do. Your ticket is free. En primer lugar, que durante el periodo de Bush en los Estados Unidos se dejó de regular, o sea, la política pública dejó de proteger el interés colectivo en los mercados parafinancieros. Se debilitaron las regulaciones y eso permitió que se desarrollara las hipotecas basura y los derivativos basura, las burbujas, que la especulación se apoderara de buena parte de los mercados financieros y que unos cuantos trataran de ganar el máximo inventando productos imaginarios, no reales, no importa los daños económicos financieros a la población. $60 a month! Hey, can I use it? Sure you can, Mr. Finchley. But how? Huh? Yes, what will you do with those extra dollars? Why not put your money to work? Put my money to work? That's right, Mr. Finchley. You can own a share of American business. There are over 1,200 companies listed on the New York Stock Exchange. Companies which employ more than 11 million people, produce half of all the goods made in America, and pay about half the nation's dividends. No importa los daños económicos financieros a la población. Durante el periodo de Bush, la total desregulación en nombre del que el mercado lo iba a hacer todo, produjo efectos parecidos a los que produjeron las políticas de regulación total en la Argentina de los años 90 y en el México de los años 90 bajo los gobiernos de Menem y de Salinas, porque juegan solo a favor de unos pocos que son los amigos de esos gobiernos y los intereses creados que financian campañas electorales, generaron pobreza, desocupación y todas las posibilidades para la especulación desenfrenada. Desde el comienzo de nuestro gobierno encaramos con vigor y decisión la reestructuración del Estado. Segundo problema ético, la codicia desenfrenada. ¿Sabían ustedes que el presidente Lehman Brothers, el tercer banco del mundo, que quebró en el medio de la crisis del 2009 y arrastró a buena parte de los bancos europeos porque era el tercer banco del mundo, el presidente de ese banco ganaba $23,000 por hora? 16 horas, 1 minuto, 15 segundos. 16 horas, 1 minuto, 20 segundos. 16 horas, 1 minuto, 20 segundos. 17 horas, 0 minutos, 0 segundos. Y mientras inflaba al máximo la ganancia de corto plazo del banco, porque sus ganancias estaban ligadas a que el banco ganara mucho a corto plazo, iba destruyendo el banco, porque lo iba convirtiendo en un banco lleno de activos especulativos totalmente. Pero a él que le importaba si él ganaba $23,000 por hora. You've taken home more than $480 million, and that's difficult to comprehend for a lot of people. Lo llamaron al Congreso de Estados Unidos, el señor Richard Fult, y lo interpelaron. Le dijeron, señor Fult, usted destruyó un banco que tenía 160 años de existencia. Y según su balance fiscal, usted ganó en los últimos 5 años $500 millones. Y usted cobraba $23,000 por hora. I have a very basic question for you. ¿Es esto juego limpio para el pueblo americano? Is this fair? Is this fair? Is this fair? Claro que no era juego limpio, era egoísmo exacerbado, llevado a su máxima expresión. Pero no era solo él.
una cantidad de altos directivos, presidentes y gerentes de empresas financieras, faltos de toda ética, hundieron sus empresas, hundieron a la población, causaron daños gravísimos al mundo. Poco tiempo antes quebró la séptima empresa de los Estados Unidos, Enron, la famosa quiebra de Enron. Tuvo una quiebra fraudulenta, le robaron $60.000 millones sus 30 directivos a los pequeños accionistas. En los tribunales en California juzgaron a uno de los ejecutivos de Enron, el que manejaba las operaciones en California. Enron vendía energía eléctrica. Mr. Skilling, it appears as if you were trying to bully someone who was asking very basic questions about Enron. Ese ejecutivo le interceptaron los emails en la computadora cuando ordenaba a su grupo cortar, producido en blackout se lo llama, hacer cortes eléctricos en el estado de California para hacer subir los precios de la energía eléctrica. Los manifestantes abuchearon al director general de Enron, Jeffrey Skilling, fuera y dentro durante su aparición en el club de la Commonwealth. Cuando ellos producían los cortes, las ambulancias dejaban de funcionar, las carreteras se atascaban, los carros chocaban, la gente se moría en las salas de operaciones. Todo eso sucedía mientras ellos jugaban a ganar más dinero. Le preguntaron en el juicio, ¿usted qué piensa de lo que hizo? Yo admito que lo que hice y estuvo muy mal, pero era la cultura de la empresa. Cuando entrábamos nos enseñaban que teníamos que actuar así. Es un problema de moral empresarial mucho más amplio el que estuvo en juego en Estados Unidos en esta crisis, y contra eso protestan los jóvenes indignados, ¿no? Exigen moral, exigen ética. Tercer problema ético, la insolidaridad. En medio de esta crisis han surgido voces que algunos de los principales candidatos del Tea Party, el sector extremadamente conservador de la política de los Estados Unidos, los principales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, como el señor Kaine, que dice lo siguiente, le dicen al señor Kaine, ¿qué piensa usted de los jóvenes indignados que reclaman trabajo? Y que dicen que son el 99%, que representan al 99%, él dice, esos son celosos del 1% más rico, y además si son pobres y desocupados, es culpa de cada uno de ellos, que se las arreglen. Kaine propuso electrificar toda la frontera entre Estados Unidos y México con cargas de muerte para solucionar el tema de la inmigración ilegal. Eso significa que el otro no me importa nada, la insolidaridad total. Esta insolidaridad es lo más peligroso de todo, porque significa renunciar a lo más básico del ser humano, que es estar preocupado por el otro. Estar preocupado por el otro es lo que nos hace humanos. Por eso decimos que detrás de los problemas financieros y macroeconómicos hay una crisis de valores, hay una crisis ética. Desde ya que hay ejemplos en contrario, incluso el 1%. Warren Buffett es el inversor más exitoso de la historia de Wall Street. Un hombre que le entregan dinero muchísimos millones de personas en el país para que invierta sus ahorros y les ha sacado siempre la máxima rentabilidad. Pero tiene una alta responsabilidad social. Entonces, a los 82 años de edad, Warren Buffett escribió en el principal periódico del mundo, New York Times,
que había que dejar de mimar a los multimillonarios, llamó su artículo, subirles fuerte los impuestos. Dijo, no puede ser, yo pago de impuesto el 16% de mis ingresos, mi secretaria paga el 35%. ¿Y por qué? Porque durante el periodo de Bush desgravó totalmente a los muy ricos, al 1%. Les quitó gran parte de los impuestos hasta convertirlos en que podían pagar menos impuestos, la mitad del promedio de la población. Esa voz potente de 82 años se alzó ahora apoyando la propuesta del presidente Obama de aumentar los impuestos al 1% más rico en los Estados Unidos y dijo, eso es lo que corresponde, eso es lo correcto. Estos problemas éticos graves son los que están precipitando la crisis económica mundial. Es una crisis de falta de solidaridad, de codicia desenfrenada, una crisis de especulación. ¿Hay solución? Desde ya que hay solución. Hay dos regiones del mundo que no han sido afectadas por la crisis, mayormente. Una son los países nórdicos, el modelo escandinavo. Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia son economías donde lo primero es la educación y la salud. Todo el mundo puede ir desde un preescolar hasta un posgrado pagado por el Estado. Todo el mundo tiene seguro de salud de primera calidad. La pobreza es 0% actualmente en Noruega o en Suecia, la desocupación es 3%. Están blindados contra la crisis porque está prohibida totalmente la especulación financiera. Y porque esas sociedades se están educando para la ética. Son economías en donde la ética influye mucho en la toma de decisiones por parte de los empresarios y de las políticas públicas. La otra región del mundo donde la crisis no penetró mayormente hasta ahora es América del Sur. Porque en América del Sur los pueblos llevaron a la máxima magistratura a personas que están comprometidas con un programa a favor de los pueblos y que tienen una trayectoria de entrega por la sociedad muy importante. Que los niños nacen con un conjunto grandísimo de posibilidades y la diferencia que esos talentos y méritos puedan desarrollar o no es de las oportunidades que el país y que la sociedad tiene. Michelle Bachelet es la presidenta más popular de la historia de Chile. Los pronósticos eran que no iba a poder gobernar. Tiene actualmente, a un año de haber dejado la presidencia, 90% de popularidad en las encuestas, porque le dio a todas las mujeres trabajadoras de Chile, por ejemplo, un hogar de cuidado diario donde dejar a los chicos cuando van a trabajar. Cristina Fernández de Kirchner es hija de un modesto colectivero de La Plata. Cristina Fernández de Kirchner creó el mayor programa social de toda la historia argentina. El programa Asignación Universal, que cubre a todos los chicos pobres del país. 4 millones de chicos. $140.000 chicos desde que comenzó el programa que no iban a la escuela, ahora van a la escuela en la Argentina. Y creó también el programa, junto con el anterior, de protección a las mujeres embarazadas pobres. Y ya ninguna mujer embarazada pobre le va a faltar en la Argentina dónde atenderse, ni quién la proteja. Y el 20% de todos los partos en la Argentina son de mujeres embarazadas pobres. Eu governo o país com espírito de mãe, ou seja, nós temos que cuidar das pessoas mais pobres.
O rico não precisa do Estado. Un obrero metalúrgico que no terminó el colegio primario y que viene de una familia donde 3 de sus hermanos se murieron por hambre. Lula da Silva se ha convertido en uno de los estadistas más respetados y queridos de todo el planeta Tierra. Lula sacó de la pobreza 40 millones de brasileros y los convirtió en clase media. Tabaré Vázquez, un médico, y Mujica, un campesino que tampoco se graduó de nada porque estuvo luchando por su gente y estuvo torturado y perseguido en las cárceles, están cambiando totalmente el Uruguay. El Uruguay, cuando ellos empezaron, cuando el Frente Amplio ganó por primera vez en la historia del Uruguay la posibilidad de dirigir, el Uruguay tenía un 39% de los pobres. Al día de hoy el Uruguay tiene un 15% de pobres. Y todas estas cifras son pocos, yo digo en todos lados, no es momento de triunfalismos. En la Argentina, en Brasil, en el Uruguay, hay que seguir profundizando el modelo para eliminar la pobreza, eliminar la indigencia, para que todo el mundo tenga trabajo. Es posible hacerlo mientras que los pueblos sigan dando su apoyo y sigan colaborando activamente, protegiendo y defendiendo políticas como estas de Brasil, de Uruguay, de la Argentina, de las de Michelle Bachelet en Chile, de las de Lugo en Paraguay, de Correa en el Ecuador. O sea, economías que se preocupan por la gente. Y estamos protegidos de la crisis, no estamos protegidos por magia, sino que la protección es que los gobernantes realmente les importa a la gente y que el pueblo está ahí para defender que haya gobernantes que les importe la gente y para profundizar estos modelos. América Latina, América del Sur es hoy tierra de esperanza, el UNASUR es tierra de esperanza porque hay una gran movilización a favor de la gente y la gente está respaldando esa movilización, esos cambios, esas reformas sociales profundas. Hoy se tienen en cuenta a los jubilados, a las terceras edades, a los niños pobres, pero cuidado. Dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno. El 1% quiere defender sus privilegios en todos lados. Los intereses que se mueven, los intentos de desprestigiar a los que llevan adelante reformas sociales profundas en América del Sur están allí latentes. Buenos días. Tenemos nuevo presidente. La manera de defender este modelo alternativo al capitalismo salvaje, este modelo que tiene distintos caminos según la historia de cada uno de los países, pero que yo llamo en mis libros una economía con rostro humano, que se da en Noruega y se da en Argentina y Brasil actualmente, es profundizarlo. Argentina gasta actualmente en educación el 6.5% del Producto Bruto Nacional. En la época de Menem se gastaba menos de la mitad. Brasil ha establecido que las personas de color afroamericanas tienen cuotas especiales para entrar en las universidades, porque hasta ahora estaban discriminadas en la ciudad brasileña. Uruguay
Uruguay ha llevado la computadora a todos los niños del Uruguay gratis. Las economías donde la gente se hace responsable por los otros, donde hay lo que yo invoco, una gran concertación entre gobiernos que trabajan para la gente, empresas privadas con responsabilidad social, voluntariado, medios masivos responsables y que educan a las personas, esas economías en donde uno ayuda al otro, se ayudan a sí mismos. Y en definitiva, como dice el texto bíblico, ¿en dónde está la felicidad, el objetivo último? No está en economías despiadadas y salvajes donde unos pocos tienen todo. Están en economías donde todos tengan los derechos y entonces la convivencia entre los seres humanos sea una convivencia en el respeto y el aprecio mutuo, en donde haya condiciones para aquello que constituye el objetivo de la especie humana, el amor. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Bien, este fue el informe Klicksberg sobre la crisis financiera internacional. Eduardo, Klicksberg pone el énfasis en el tema de los valores éticos, ¿no? Que es un tema que definitivamente ha estado muy presente en los orígenes de la crisis. Discute lo de regulación, que a mí me parece tal vez lo más importante, y también toca el tema de los valores éticos, que es la parte más polémica tal vez, ¿no? Del documental, ¿no? Para discutir. Bien, vamos a ir a la pausa para regresar con Carlos Anderson, presidente del CEPLAN, para conversar de ese tema, del tema regulación y del tema ético detrás de la crisis. Volvemos. Más de 80.000 hectáreas de bosques de la selva han sido devastadas por la minería ilegal. 8 de cada 10 personas expuestas a esta actividad registran niveles de mercurio en la sangre por encima del límite permitido. Miles de mujeres y niñas son explotadas sexualmente. El gobierno peruano está erradicando la minería ilegal que contamina irresponsablemente nuestro ambiente y está trabajando con quienes sí quieren formalizarse y cumplir la ley. Juntos lo lograremos. Nuestro compromiso con la información hace que lleguemos a todos los rincones del país, con una cobertura variada y una mirada distinta desde el interior de las regiones. La más completa hora informativa con todo lo que necesitas saber del acontecer nacional está aquí. 7.3 Regional, la información que necesitas. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Bien, estamos de regreso aquí en Informe Especial. Hemos visto el informe Klicksberg sobre la crisis financiera internacional y estamos aquí en estudios con Carlos Anderson, presidente del CEPLAN. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Un placer verles. Bien, el informe comienza analizando las causas de que se haya llegado al punto al cual se llegó en esa crisis. Habla del tema de la regulación, luego habla del tema de los del tema, claro, y del tema ético. Y quería plantearte un poco la relación entre ambos, porque creo que están finalmente relacionados, ¿no? Quienes abogan por una desregulación en general del mercado, y eso pasa mucho en el Perú, en el fondo tienen, el sustento es como que la autorregulación funciona, como que el ser humano es racional, y varios conceptos que finalmente la realidad te demuestra que no funcionan.
¿Cuál es tu posición? ¿Por qué la regulación es necesaria o no es necesaria desde tu punto de vista? A ver, varias cosas. Primero me gustaría hacer una apreciación del video en general, porque me hizo recordar estos videos de Michael Moore, ¿no? De gran, este señor norteamericano que es muy bueno para explicar cosas de manera muy emotiva, con una mezcla de verdad, de medias verdades y de mentiras y desconocimiento, ¿no? El video creo que peca bastante de eso, ¿no? Hay definitivamente un sentido ideológico muy claro, un manejo un poco maniqueo, digamos, de las imágenes, asociándola a resultados y a gobiernos en particular. Termino viendo eso y claro, me dan ganas de votar por Lula, por Evo Morales, un poco más por Correa, la señora Cristina Fernández, cuando en realidad es que cada país es un poquito diferente, ¿verdad? Y el juicio de cada uno de estos regímenes también tiene matices a veces muy diferentes, ¿no? Entonces, eso para comenzar. Luego, el tema de la autorregulación o no, yo viví digamos, la autorregulación en los mercados financieros, trabajando para bancos internacionales en Londres y en Nueva York, y te puedo decir que la autorregulación, si bien puede funcionar, requiere de algo que es muy escaso, que es un alto sentido moral y un alto sentido ético, ¿no? Que efectivamente esté claramente diferenciado en los intereses personales y de grupos del interés de la sociedad en su conjunto. En el caso, por ejemplo, de los bancos, esto no estaba muy claro. Si bien es cierto que la desregulación tiene un nacimiento noble, no hay que olvidarnos que esto parte de una observación del presidente George Bush, hijo, de que efectivamente en los Estados Unidos los latinos y los negros son los que menos acceso tienen al sistema crediticio hipotecario. Entonces, la desregulación nace como un intento del gobierno de presidente George Bush segundo, ¿no?, de darle mayor acceso, ¿no? Claro, en el camino rompen una serie de ordenamientos y de seguridades que eran necesarios para justamente evitar lo que finalmente hemos tenido, que ha sido la gran fiesta y el gran desorden y la gran tragedia de la crisis financiera. Porque tal vez algo que no se muestra en el video es que varía mucho de país en país, ¿no? O sea, el impacto de la crisis varía sustancialmente, en parte por la regulación. Claro, pero a ver, entendamos, ¿no? Cuando hablamos de la desregulación, estamos hablando realmente de la crisis financiera en los Estados Unidos. Ahí empieza, ¿no? Los Estados Unidos no tienen una gran tradición regulatoria, ¿sí? O sea, en ciertos aspectos sí, pero en la gran mayoría no. La extensión que se hace a América Latina, digamos, de los efectos de la crisis, en el video en particular es muy desordenada, porque el grado en que te afecta depende de tu grado de integración con la economía internacional. Y la verdad es que, por ejemplo, nosotros, desde el punto de vista financiero, casi no nos tocó porque nuestra integración con el circuito financiero internacional es bastante pobre o digamos, no es muy profunda. Pero en el 97 también era pobre y, sin embargo, nos golpeó brutalmente, digamos, la crisis asiática. Pero las condiciones nuestras específicas eran distintas. En el 97 no teníamos un boom de los commodities, no teníamos ya 15 años de crecimiento económico sostenido, no había dinámica interna, digamos, del sector construcción, del sector retail, etcétera. Entonces, me preguntaba porque en la regulación, una de las cosas que los banqueros han reconocido luego es que esta etapa de mano dura de José Martins, que primero les caían muy mal sus políticas, finalmente cuando llegó la crisis, estos techos que los elevó de aprovisionamiento, finalmente habían pasado. Al final se establecieron un tipo de regulación en Perú en la banca que permitió también pasar mejor la época de la crisis, digamos. Claro, lo que pasa es que, a ver, estamos confundiendo varios temas, ¿no? A ver, por ejemplo, en el tema de la banca, estabas hablando tú de los grados de protección que significa tener una base de capital determinada, Basilea I, Basilea II, ¿no es cierto? Que son intentos por armonizar la relación entre el capital que debe tener, por ejemplo, un banco versus el total de exposición que tiene. En los Estados Unidos, los bancos de inversión pertenecían a una zona gris, donde no había ese tipo de limitación, justamente, ¿no? Lehman Brothers, por ejemplo, tenía un apalancamiento de 35 veces su capital social, ¿sí? Tenía, no sé, 30.000 o 20.000 millones de dólares
capital social y tenías 600.000 millones de dólares de activos, ¿no? Entonces eso es impensable, por ejemplo, en el caso de la banca peruana, donde la relación es 10, 11 veces, digamos 10, 11% del total, ¿no? La relación capital y exposición, digamos, crediticia, ¿no? Entonces, son cosas un poquito diferentes. En América Latina había desde hace mucho tiempo el reconocimiento de que era necesario que los bancos tuvieran mayores colchones de capital, porque todas las crisis anteriores en América Latina, independientemente de lo que pasaba en la economía mundial, comenzaban o terminaban por el sector financiero. Y además también no te olvides de una cosa, el sector financiero en América Latina tiende a ser parte de conglomerados, ¿no? Como en el caso del Perú, donde los grandes grupos financieros a su vez están presentes en otras ramas de la actividad, por lo que una crisis, digamos, en el sector financiero con seguridad no se queda allí, sino que tiene ramificaciones que rápidamente la convierten en una crisis económica. Yendo un poco al inicio, ¿no? Lo que estaba comentando al inicio, esta idea de autorregulación y moral. La sensación que deja el video es ambigua, porque por un lado uno entiende la preocupación de la competencia desmedida, sin controles, puede dar lugar a ese tipo de desastres, pero por otro lado pone el ejemplo griego, que tal vez es un mal ejemplo. El peor ejemplo. Yo me reía un poco porque decía, Grecia era un país de gente muy feliz, pero claro, 50 años y te jubilabas con pensiones maravillosas, ¿cómo no vas a estar feliz? Y no es que entra la crisis por las medidas que él identifica, sino que son medidas que se dan después de la crisis, digamos. Pero por supuesto, parte de la crisis soberana europea justamente empieza por ahí, cuando alguien se da cuenta de que todos los que dicen Comunidad Europea, no todos son alemanes, ¿no? Y que por lo tanto no todos son tan precisos a la hora de trabajar, y la productividad es distinta, y las posibilidades de crecimiento a largo plazo son distintas, y entonces dicen, a ver, ¿realmente podrá Grecia o Portugal o España pagar todo este cúmulo de deuda soberana? Son preguntas distintas. Por eso te decía que el video creo que hay que tomarlo con muchísimas pinzas, porque claro, un público, digamos, no muy informado, no muy sofisticado, uno termina diciendo estos malditos capitalistas, ¿no? O sea, son de lo peor realmente, ¿no? Y es más, uno termina pensando pues que el sector financiero pues está lleno de criminales y que no le han generado ningún bienestar al mundo, cuando la verdad es que no existe país desarrollado que no tenga un sector financiero desarrollado. La inventiva, el desarrollar, por ejemplo, instrumentos un poco sofisticados como los derivados, significa muchas eficiencias también para los países. Entonces hay una exageración y un uso, como digo, maniqueo, digamos, de los hechos, que claro, se pinta muy bien porque el video está muy bien armado, es muy emotivo, pinta buenos contra malos, ¿no? Pero creo que está alejado de la realidad. Yo voy a hacer una discrepancia después de la pausa, porque más allá del video, esos videos en el Congreso estadounidense de los congresistas preguntarle a banqueros de inversión sobre ciertos temas es una vergüenza. Yo conozco a Fuchs, tremenda, que era mi jefe de los banqueros de inversión. Vamos a ir a la pausa y regresamos para conversar sobre eso. Más de 80.000 hectáreas de bosques de la selva han sido devastadas por la minería ilegal. 8 de cada 10 personas expuestas a esta actividad registran niveles de mercurio en la sangre por encima del límite permitido. Miles de mujeres y niñas son explotadas sexualmente. El gobierno peruano está erradicando la minería ilegal que contamina irresponsablemente nuestro ambiente y está trabajando con quienes sí quieren formalizarse y cumplir la ley. Juntos lo lograremos. Bien, estamos de vuelta en Informe Especial. Estamos hablando sobre la crisis financiera internacional. Nos habíamos quedado en un punto de discrepancia, creo. Vamos a ver. Claro, en ningún sector, ámbito, todos son buenos o malos, ¿no? Y efectivamente el sistema financiero es vital en la economía capitalista. Pero sí es cierto que hay muchos ejemplos de lo que pasó en Estados Unidos, y en el Perú en el 98 hubo ejemplos de salvatajes un poco extraños, de problemas éticos serios, ¿no? Los bonos que se ganaron después de que el gobierno había ganado
había salvado a los bancos, los bonos que se seguían dando a los presidentes de bancos de inversión. Cuando los banqueros de inversión van al Congreso estadounidense y se leen reportes internos en los cuales decían este papel es una basura, pero luego su broker o su ejecutivo recomendaba ese papel que se comprara afuera. Entonces había un problema ético dentro de la organización muy serio. Eso no quiere decir que los bancos sean malos en sí mismos, pero en este caso en particular ha habido un problema ético de fondo. Evidentemente está el problema de los incentivos perversos, ¿no? A ver, si a ti te dicen, fíjate, como presidente de un banco, que tu compensación está relacionada directamente con el precio de la acción, ¿no? Que es un concepto de corto plazo, entonces lo más probable es que tú digas yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para elevar el precio de la acción, porque mi compensación está directamente relacionada con eso, incluso si eso implica poner en riesgo la viabilidad de largo plazo de la empresa. Eso fue exactamente lo que pasó en el caso de Lehman Brothers, ¿no? Donde, claro, la toma de riesgo mayor, que era las hipotecas y los derivados de hipotecas, etcétera, que te da una gran rentabilidad en el corto plazo, ¿no? Significaba pues que el precio de la acción de Lehman Brothers subía y subía y subía como espuma, ¿no? Y que por lo tanto también la compensación del señor Richard Fuld, el presidente, también subía y subía y era toda una maravilla. Pero mientras tanto, en el lado del balance general, tú veías que Lehman se hacía cada vez más de activos más y más riesgosos, ¿no? Que si pasaba algo como pasó, ese banco se iba como se fue a la quiebra, ¿no es cierto? Entonces, pero eso no le importaba, porque decía, ya para cuando eso pase, ya no voy a estar, y efectivamente, porque terminó, el banco quebró y el señor Fuld se fue con sus $700 millones a casa, ¿no? Pero cuando hablamos de los banqueros, estamos haciendo generalizaciones muy grandes. El señor Fuld y unos cuantos ejecutivos, pues eran la minoría. La verdad es que un banco como Lehman Brothers, que tenía, si no me equivoco, como 35.000 empleados en el mundo, ¿sí? Significó, la quiebra de ese banco también significó la tragedia para 30 y tantos mil familias, ¿no? Mucha gente que no necesariamente ganaba lo que ganaban estos ejecutivos, ¿no? Así que sí, ha habido, por supuesto, y hay problemas serios de carácter ético y moral, pero que responden a incentivos. Por eso hay que tener incentivos positivos y incentivos perversos, ¿no? Eso era mi pregunta inicial, ¿no? Que en otros países ese impacto no se tuvo, tal vez porque hubo otras conductas tanto del Estado como de los bancos, ¿no? O porque no sentían los incentivos, claro, ¿no? Entonces por ahí va el tema. Pero también es cierto que, como te decía, la autorregulación sí que requiere estándares morales y éticos superiores, ¿no? Y que cuando la autorregulación fracasa, ¿no? Entonces ahí tampoco hay que hacerse demasiadas, ¿qué te digo? Lamentarse demasiado. Si no funciona, no funciona. Porque el daño, digamos, que se causa con la fantasía de la autorregulación, cuando esta no funciona, en la práctica hay evidencia, ¿no? Entonces es mayor, ¿verdad? Pero es fuerte esa idea acá en el Perú, ¿no? La idea de que la autorregulación puede funcionar. Bueno, mira, a ver, en un país donde, seámoslo, abiertamente, ¿no? En realidad no tenemos una gran cultura de regulación, ¿no? Tenemos una economía, digamos, capitalista en construcción. Una economía capitalista, digamos, madura, tiene pesos y contrapesos, ¿no? O sea, tiene libertad de acción, pero también tiene alguien que le dice que si abusas te voy a dar con todo. Aquí todavía tenemos mucho de multas muy ligeras, castigos muy ligeros, de todo tipo, ¿no? Entonces, en términos, digamos, de regulación, tenemos mucho que hacer. Un tema que, bueno, no es directamente vinculado a esto, pero que yo le tenía pavor, era esta idea de varias constructoras, que no sé si finalmente pasó, de que para que esa regulación previa, porque era engorrosa, obviamente como toda regulación peruana era engorrosa, lenta, se podía prestar a corrupción, y en las municipalidades decían no, control posterior, ¿no? Que podamos construir sin este tipo de control anterior. Yo pensaba, es una receta complicada, ¿no? Entiendo de dónde viene la idea de la regulación en el Perú genera problemas, pero estás sobredimensionando tus capacidades éticas y morales en un país que probablemente se va a construir mal, se va a construir con mal cemento, no sé. Bueno, sí, a ver, hay países, como en Gran Bretaña, donde el chequeo posterior funciona, y funciona muy bien. El tema es que si te encuentras que tú mentiste,
ya estás perdido para siempre. Ese es un punto importante, ¿no? Pero, si va a ser post, tiene que ser con sanciones muy altas. Pero por supuesto, ¿no? Yo recuerdo siempre el caso del que era dueño de Harrods, ¿no? Un señor, el papá de Didi, el novio de Diana, Al-Fayed, ¿no? Que en realidad no se llamaba Al-Fayed, sino era simplemente Fayed. El Al indica casi nobleza en árabe, ¿no? Y entonces cuando él llega a Gran Bretaña se pone Al-Fayed, falsifica o no cambia. 20 años, 30 años después, multimillonario y todo, no puede obtener, le niegan la nacionalidad británica por haber mentido al inicio. No importa los millones que tuvieran, y eso no se lo cambiaron, hasta ahora sigue sin nacionalidad británica, ¿no? Entonces ese tipo de, digamos, de sanciones, o sea, que te cuesta realmente, ¿no? Porque al fin y al cabo los seres humanos respondemos a incentivos, y si nos dan la posibilidad de sacar la vuelta, lo más probable es que le saquemos la vuelta, ¿no? Claro, yo quería entrar un poquito, aprovechando que Carlos para leyendo sobre lo que pasa en el mundo, para ver el tema de si estamos efectivamente, como ha dicho la directora del FMI, en el año final de la crisis y que vamos a comenzar a sentir la salida. ¿Tú ves que eso está pasando? El Fondo Monetario acaba de aumentar justamente sus predicciones económicas, ¿no? Yo creo que sí, de alguna forma ya estamos viendo, si no el final del túnel, por lo menos estamos viendo el final de la oscuridad y empieza a verse la luz con un poco más de claridad, ¿no? En Europa finalmente el euro no se destruyó, ¿no? De alguna forma países como España, por ejemplo, empiezan a volver a crecer de a poquitos, ¿no? Japón, después de 2-3 décadas de no crecer, empieza a crecer, claro, un poquito artificialmente, pero se pueden dar el lujo, después de haber tenido una deflación de tanto tiempo, de tener un pequeño impulso inflacionario con el primer ministro Abe, ¿no es cierto? Y los Estados Unidos definitivamente le ha dado la vuelta, digamos, a la crisis, ¿no? Ha vuelto a crecer de manera imaginativa, impulsando la manufactura y los servicios de punta. Ha vuelto nuevamente a ser, digamos, está volviendo a ser líder en una serie de campos, ¿no? El desempleo está disminuyendo de manera notable, los mercados de acciones están boyantes, ¿verdad? Lo que pasa es que también se le puso esteroides a morir, ¿no? O sea, esa economía, si no está así ahora, es un milagro, o sea, sería inexplicable, ¿no? Hemos tenido como, ¿cuántos años? Desde 2008 hasta ahora, son como 6 años de una política monetaria extraordinariamente expansiva, ¿no? Tarde o temprano eso tenía que hacer efecto, y ya está sin efecto, ¿no? Además también que algunas de las apuestas controvertidas en su momento por parte del gobierno norteamericano, como rescatar, por ejemplo, a Chrysler, o rescatar a AIG, que a propósito ya pagó todo lo que le dio al Estado. Al Estado finalmente, fíjate, al gobierno federal le resultó un buen negocio prestar plata a estas instituciones que se cayeron. Le hubieran prestado plata a Lima y se hubieran ahorrado un montón de pena y dolor, y le hubieran ahorrado a un montón de gente. Y a la crisis, claro. Y a la crisis en total. Y a mis acciones, porque yo tenía acciones de Lima. Un poco que la teoría económica sale... ¿Qué ha aprendido, digamos, de la crisis? Porque me acuerdo cuando entrábamos a la crisis había mucho dogmatismo de muchos lados, ¿no? No hay que hacer esto es imposible. Hemos aprendido... ¿Cómo ha quedado? Yo creo que debería darle un poquitito de humildad. Fíjate, justo en 2007... ya cuando tú veías lo que estaba pasando en el mundo de la teoría económica, había lo que se llamaba el nuevo consenso, ¿no? O sea, como que todos decían, ¿sabes qué? Finalmente ya aprendimos cómo manejar la economía para que no haya crisis ni nada por el estilo. 2007, y la realidad le cae el 2008 y le dice, ¿sabes qué? No sabías nada. Por eso es que la reina, ¿no? En un famoso discurso en la Escuela de Economía de Londres, en el London School of Economics, reunida con cientos de los mejores economistas del mundo, ella con su simpleza de viejita le dice, ¿por qué no nos dijeron? Si ustedes sabían que se venía la crisis, ¿por qué no nos dijeron? Y la verdad es que, porque no sabían, ¿no? Esa fue la respuesta del economista, porque no sabíamos. Claro, hay uno o dos que dicen, yo sabía, ¿no? Siempre hay alguien que dice, yo sabía, ¿no? Como que dice, pues, que hay ovnis y algún día vendrá un ovni, y yo lo decía hace 40 años, sí, pues, pero el tema también es cuándo, ¿no es cierto?, la oportunidad. Así que, si algo debería habernos enseñado es un poco de humildad y a repensar un poco lo que tenemos. Lo que sucede es que eso no está pasando. Hay un poco de sentimiento de que, bueno, no pasó nada, ¿viste? Antes de la crisis volvemos a crecer. Ahora, hay una institución que sí lo está haciendo, es una ONG
financiada por George Soros, ¿no? El gran financista que se llama el Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico. Yo se lo recomiendo a todos, incluso están trabajando allí con las mejores escuelas de economía del mundo, incluyendo una de Chile y una de Colombia, fíjate, la nueva currícula, ¿no? Para que los que estudian economía aprendan que las crisis no son anomalías. Si tú revisas los libros estándares de economía, te vas a dar cuenta que el capítulo sobre crisis económica es el capítulo 24, el capítulo 27, y le llaman así, anomalías, cuando en realidad es lo recurrente. Eso es interesante, ¿no? Porque después de la crisis salieron libros aquí en Lima que te hacían un recuento de las crisis económicas, pero de 1800 yo que sé, y siempre son pues son recurrentes, son cíclicas, ¿no? Totalmente. Entonces deberíamos saber que incluso en aquellas economías que les va bien y que crecen, en algún momento hay los periodos de crisis o de vacas flacas, ¿no? No sé si de vacas flacas o vacas gordas, pero lo que sí queda claro es que este futuro no es una línea, pues, no es una línea así tendencial, siempre hay baches, ¿no es cierto? Por eso que lo importante es tener una visión clara de a dónde quiere ir uno, ¿no? Y qué cosa hacer en caso de que la vida te ofrezca algunos obstáculos, ¿no? ¿Y qué lecciones debería sacar uno en el sentido de países como Alemania, digamos? Por poner cualquier ejemplo, que estuvo en capacidad de cargarse casi todo el peso de la crisis en Europa. ¿Qué fortalezas tiene un país como Alemania, o qué cosa construyó para poder haber manejado también esa crisis? Y políticamente también. Pero muy sencillo, Alemania ha sido, es y probablemente será por mucho tiempo el mayor beneficiario de la construcción de la Europa comunitaria, ¿no? De lejos, el mayor beneficiario. Se ha convertido en el mayor exportador intraeuropeo, es el país que tiene la mayor productividad, que tiene los trabajadores con mejores estándares de vida, así que no es tan gratuito, digamos, la responsabilidad. Como dice el hombre araña, ¿no? Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Sí, Carlos. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Será hasta otra oportunidad. Bien, vamos a la pausa y regresamos con el bloque final de Informe Especial. Más de 80.000 hectáreas de bosques de la selva han sido devastadas por la minería ilegal. 8 de cada 10 personas expuestas a esta actividad registran niveles de mercurio en la sangre por encima del límite permitido. Miles de mujeres y niñas son explotadas sexualmente. El gobierno peruano está erradicando la minería ilegal que contamina irresponsablemente nuestro ambiente y está trabajando con quienes sí quieren formalizarse y cumplir la ley. Juntos lo lograremos. Bien, estamos de regreso en Informe Especial. En el último bloque hemos visto el informe Klickberg sobre la crisis financiera internacional. Hemos estado con Carlos Anderson aquí en estudios, que le hizo críticas bien agudas al informe, con bastante, yo creo, sentido. Eduardo, ¿con qué lección te quedas, digamos, de la conversación y del video, no? Yo también comparto varias de las críticas al video, pero sí creo que es un tema que también compartió Carlos, ¿no? Que hubo un sentimiento de indignación. Y uno siente que pasó la crisis y muchos de los responsables pasaron, como se dice, piola, ¿no? Sí. Entonces, si una democracia quiere ser sólida, tiene que mostrar que también puede actuar fuertemente contra los poderosos, no solamente contra la criminalidad de bagatela, ¿no? Y Estados Unidos creo que ha quedado muy golpeada por eso, ¿no? Sentir que no pudo aplicar la ley, o en todo caso, si no eran penas criminales, algún tipo de sanción muy dura contra estos. Bueno, algunos de los funcionarios, ¿no? Miembros de los bancos de inversión que estuviesen involucrados terminaron de funcionarios públicos, asesores, incluso de Obama o de la Reserva Federal, cosa que hasta ahora uno, por lo menos desde acá, no logras entender cómo es que sucedió, ¿no? Entonces ahí las señalas a la población es, oye, mira, alguien puede hacer las cosas mal y termino bien. La idea del optimismo, no lo hemos olvidado, es que este crecimiento individualista acelerado ayudaba a todos, ¿no? Cargaba a la sociedad. Lo que vimos fue el costo de ese tipo de conductas y se esperaba una sanción mayor, ¿no? De repente no solamente criminal, pero otro tipo de actitud.
Hubo protestas, hubo quejas, pero no se dio. También es importante decir, sin embargo, que en muchos otros países no se dio la crisis en la misma magnitud, los sistemas regulatorios funcionaron y no se vio ese tipo de malestar con sus banqueros, digamos, ¿no? Claro, y bueno, y como conversábamos al final, países como Alemania, que habían desarrollado una estructura no solamente regulatoria, sino productiva o diferente índole, con intereses también en la Comunidad Europea, han logrado resistir la crisis de manera mucho más sólida, ¿no? Geopolíticamente muy fortalecida, ¿no? Porque la Unión Europea hoy es, en buena cuenta, tiene en Alemania el principal actor, ¿no? Así es. Alemania es el jefe de la Unión Europea. Y también interesante saber, bueno, que por lo menos Carlos Onero se comparte, que aparentemente estamos... bueno, en el Perú no hemos sentido tanto la crisis, salvo el 2008. Porque eran buenos años en otros campos, ¿no? Claro, porque China seguía creciendo, nos faltaba hablar un poquito de China, pero aparentemente el 2014 es un año en el cual el mundo comienza a salir de la etapa más difícil. Y que también el Perú tendrá que ver cómo le afecta, ¿no? Porque pueden haber cosas buenas, va a haber más dinero en el norte, pero también hay otros problemas, ¿no? Otras inversiones van a regresar al norte. Sí, y además, pese a que el mundo puede salir, una de las cosas que sí nos va a afectar es que China, al descender el crecimiento, va a demandar menos materias primas y eso va a afectar de alguna manera al país. Un poco la lección es un poco de pragmatismo, ¿no? Ciertas reglas claras, pero también pragmatismo al momento de enfrentar estos problemas, ¿no? La teoría económica dura... Humildad en la teoría económica, humildad de parte de los economistas, que es muy importante porque hablan con una seguridad como si lo supiesen absolutamente todo. Bien, Eduardo, se acabó el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, nos vemos en la siguiente edición de Informe Especial.